que nada, mi nombre es Abigail Varela Hernández y es un gusto pues hacer la presentación para su conferencia. Entonces, déjenme nada más. Yo creo que damos entonces inicio. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este sexto foro de Mujer Admire. Muy felices, muy contentas de recibir toda esta información tan nutritiva para todos y para todas, por supuesto. Voy a hacer una breve reseña de nuestros siguientes conferencistas. Dora Silvia Díaz y Emanuel Carrillo. Dora Silvia Díaz, conocida como la mayoría como Doris, es licenciada en educación preescolar y ejerció por 12 años su carrera, siendo los últimos 3 directora general del jardín de niños en que trabajaba. Actualmente dirige junto con su esposo el grupo Carespi. Emanuel Carrillo lleva más de 30 años trabajando en el ramo de la compraventa de máquinas y herramientas para la industria metalmecánica. Inició el proyecto de Carespi como una empresa familiar y este ha crecido y se ha consolidado como una mediana empresa líder en ese ramo en el Bajío. Llevan 23 años de casados, tienen 3 hijos, el mayor de ellos ya fundó su propia empresa en el mismo ramo y los otros 2 menores son estudiantes. Dora Silvia dejó de ejercer su profesión hace 6 años y se integró a trabajar en la empresa. Juntos, Emanuel y Doris han logrado un mayor crecimiento para Carespi. Actualmente emprenden un nuevo negocio, un restaurante fantasma, y en 2 meses de operación, este ha sido un éxito. Además de todo esto, forman parte del equipo de liderazgo de Amistad de Querétaro AC, donde se promueven principios y valores que contribuyen al crecimiento personal a través del conocimiento y valores bíblicos, para así contribuir a revalorizar y restaurar familias. Pues es un gusto presentarlo, les damos la bienvenida y les dejamos los micrófonos abiertos para su conferencia. Muchas gracias, Abigail, y pues qué bueno que podemos estar aquí juntas, me da muchísimo gusto, la verdad es que es una experiencia para nosotros. Mi esposo me decía, me siento un poco extraño porque estoy entre mujeres, pero bueno, yo sé que ustedes lo van a hacer sentir bien. Y bueno, pues para empezar, como ya dijiste, yo quisiera platicarles un poquito y ampliarles un poquito de nuestra experiencia. Como bien decía, yo soy licenciada en educación preescolar y los últimos años yo era directora de un colegio y la verdad es que yo me di cuenta, mi esposo ya me había insistido en que le ayudara en el negocio, ¿no? Y yo me resistía porque pues es algo que no conozco y no conocía y ni me gustaba, la verdad, o sea, lo mío eran los niños. Pero cuando yo empecé a ver que yo dirigía esta escuela en todos los aspectos, tanto académicamente como administrativamente. Entonces, yo veía, yo me llevaba toda la presión, yo administraba y todo, y pues el dinero no era para mí. Entonces, yo estaba, todas esas ganancias yo se las estaba generando a otra persona. Entonces, cuando analizo esto y reflexiono y pienso en lo que mi esposo me está ofreciendo, digo, bueno, ¿por qué no todo esto que yo estoy haciendo para otras personas, pues lo hago para nosotros, ¿no? En la empresa de la familia. Pero bueno, pues yo no sabía que iba a representar tantos retos porque, como lo dice el título de la conferencia, ¿verdad? No es una misión fácil. El estar el estar combinando la familia y la empresa es muy complicado si no tenemos bases que consoliden tanto nuestro matrimonio como la empresa. Entonces, por eso, bueno, ahí empezó la aventura. Mi esposo ya tiene toda la vida trabajando en esto. Empezó con su papá hace más de 30 años. Entonces,
pues para mí ha sido un reto aprender, pero bueno, le doy la palabra. Vaya que ha sido una aventura y como decía mi esposa, esta parte donde tú tienes que encontrar la manera de ligar, de congeniar, de encontrar los respetos y los espacios donde puedes interactuar con ella, porque no me van a dejar mentir que el lugar de la gran batalla es en el matrimonio, ¿no? Y muchas veces el llegarnos a poner de acuerdo no es nada fácil, absolutamente no es nada fácil. Y yo creo que uno de los puntos iniciales y principales de esto es saber reconocer. Bueno, y yo reconozco que para aquellas, hay algunas personas, algunas mujeres aquí que creo que me conocen y saben que soy intenso en mis decisiones y pues me he tenido que volver atrevido. Pero muchas veces esta parte intensa no te trae buenas consecuencias. Entonces yo tuve que reconocer que necesitaba del apoyo de mi esposa, de su ayuda, porque ella es una mujer muy equilibrada, muy ecuánime, todo lo contrario a mí. Bueno, ahora la he hecho un poquito más intensa. y el reconocer que yo necesitaba la ayuda para que esa manera tan intensa que tengo, que me lleva a emprender negocios, entrara en una armonía, porque eran decisiones muchas veces muy inmediatas y no las pensaba. Y este es otro punto muy importante. Nosotros somos la consecuencia o el resultado de nuestras decisiones. Perdón. Y bueno, pues mi primera gran decisión fue casarme con ella y yo creo que aquí comienza la mejor de mis empresas, mi primera empresa, que es mi familia con ella, ¿no? Y así a lo largo de estos años nos hemos encontrado con diversas situaciones, como ella decía, en esta aventura donde nos hemos encontrado en puntos muy críticos, incluso muchas veces de no tener nada. ¿Cómo vuelves a emprender cuando no tienes nada? Si no es creyendo, si no es perseverando, si no es poniendo en primer lugar, que yo creo que esa es la parte principal de nuestra historia, porque el éxito de nuestra historia es que sigamos aquí, no es tanto el resultado de una economía que a veces ha estado arriba, que a veces ha estado abajo. Ese secreto, ese principio es que hemos puesto a Dios delante de todas las cosas que hacemos y lo reconocemos como el dueño de principalmente de estos negocios que ella ha mencionado. Sí, bien. Esto decíamos que ha sido un reto en la lámina anterior. Nos daba algunas estadísticas que nosotros hemos investigado y por todo esto que mi esposo dice, pues vemos que las empresas familiares tienen una gran mortalidad. Solo el 85% está en su primera o segunda generación. Entonces, nosotros quisiéramos trascender, nosotros quisiéramos que nuestra empresa trascendiera a nuestras generaciones. Entonces, si nosotros no ponemos un cimiento sólido, esto no va a suceder. Y en México, cerca del 70% de los nuevos negocios no llegan al tercer año de vida. Nosotros llevamos, gracias a Dios, 20 años aquí en Querétaro. Entonces, bueno, pues quiere decir que estos principios que hemos aprendido y hemos aplicado están funcionando. Un gran número de estudios en Estados Unidos muestran que menos del 30% de las empresas familiares logran llegar a la segunda generación. Solo el 12% de las empresas familiares logra llegar a una tercera generación. Entonces, la vida promedio de una empresa familiar es de 25 años, mientras que las que llevan una gestión basada en la institucionalidad tienen un promedio de vida de 50 años. Entonces, son retos que nosotros nos enfrentamos y como lo decía Emanuel, mi esposo, la primer base, el primer principio que nosotros hemos encontrado para que funcionen tanto pues nuestra familia como la empresa, pues es esa relación personal con Dios. No estamos hablando de una religión, no estamos diciendo que somos de tal o cual religión, simplemente
tenemos una relación personal con Dios, que es una decisión personal libre y voluntaria. Yo no lo obligo a Él no me obliga a mí, pero ese es el eje que rige nuestra vida, porque si no tuviéramos eso en común, pues estaríamos caminando por dos caminos diferentes y no nos podríamos poner de acuerdo. Y bueno, pues ese es otro punto muy importante, el establecer prioridades. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de poner como prioridad a Dios delante de nuestras vidas, yo creo que la historia sería otra. Hicimos muchas veces acciones y tomamos decisiones por voluntad propia y no nos fue bien, nos salió caro. Incluso en la actualidad nos hemos vuelto a equivocar, creo que es una parte muy importante, como decía yo, el reconocer, pero el poner a Dios como nuestra prioridad principal y preguntarle si nos conviene, esa ha sido la respuesta, porque Él es el que nos da esa guía, Él es el que nos da esa dirección, Él es quien nos da las estrategias, Él es quien nos lleva de una manera muy precisa a dar el siguiente paso. Eso ha sido muy importante en nuestras vidas. Hemos aprendido que las discusiones de trabajo también son en el trabajo y bueno, pues en el trabajo se quedan. Esto es bien difícil porque muchas veces estás en casa y estás con la familia y te empiezan a preguntar los hijos o tú sacas un tema y terminas derivando en negocios. Esto lo hice durante mucho tiempo. Y obviamente nos desgastaba, no teníamos éxito, las discusiones terminaban 11, 12 de la noche y al otro día pues no rendías lo que tenías que rendir. Entonces aquí algo muy importante es el enfoque y la concentración dentro de las prioridades que tenemos que establecer tanto en casa como en la empresa. Porque yo creo que todos bien sabemos que si no está bien tu casa, que es donde se gestan los planes de trabajo, los planes de acción, pues tampoco vas a poder transmitir en tu empresa estas acciones. Nosotros manejamos, bueno, no manejamos, compartimos nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, somos 14, 15 personas en total. ¿Cómo transmites esas 15 personas? Estos puntos, estos valores, estos principios de los que queremos hablar hoy, si no los comienzas en casa. Bien sabemos que uno de ellos es a través del ejemplo y del testimonio que tú puedes dar. Entonces, vuelvo a nuestro taller, a nuestro lugar de trabajo, donde se gesta todo, es en casa, porque ahí es donde practicamos, ahí es donde nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar en el trabajo, por supuesto, pero volvemos a que tenemos que reconocer, ¿no? Y esto es encontrar de la mejor manera los acuerdos. Hace unos 2, 3 años tomamos un curso muy intenso por alguno de nuestros hijos, que todo se puede decir, que todo se vale, pero siempre que sea con amor. Y antes era, ahora que veíamos unos videos de cuando eran ellos chiquitos hace un par de días, pues todo era rigor, todo era enojo, y no encontrábamos esta parte de saber decir las cosas. Todo se puede decir, y no es malo saberte poner de acuerdo con la verdad y con las cosas como son, pero siempre con amor. Es de práctica el no enojarte, no es de la noche a la mañana. Yo creo que aquí es mostrarte tal como eres. Sí, y bueno, el tercer principio, porque todo esto que les estamos diciendo son principios que nosotros hemos ido aprendiendo y hemos aplicado. No son todos, porque tendríamos que ocupar más tiempo, pero son los principales. El siguiente es el respeto. El respeto, pues, es un principio fundamental. Para cualquier convivencia fructífera, siempre tenemos que tener el respeto. El respeto principalmente a uno mismo, porque si uno no se quiere, uno no se acepta y uno no se respeta, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, como decía mi esposo, todo se puede, existen problemas, sí, claro, pero cuando hay respeto se pueden solucionar. También respeto a, como él decía, a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque
yo cuando estoy en la empresa no me puedo llevar los conflictos de casa. Y cuando estoy en casa no me puedo traer los conflictos de la empresa. Entonces, esto es muy difícil de aprender, no es fácil y yo creo que es el principal motivo de los fracasos de las empresas familiares, que se mezclan los conflictos. Y entonces, ahí es perseverar, permanecer, insistir, porque nos sigue pasando, por supuesto que nos llega a suceder, pero cuando ya lo tenemos consciente, podemos, cuando surge, replantearlo y decir, a ver, espérame, sí, estoy enojada contigo como esposa, pero aquí tenemos que resolver esto. O viceversa, llegamos a casa, espérame, allá no nos pusimos de acuerdo, pero aquí no vamos a contaminar el ambiente de casa, de hijos, y vamos a dejarlo allá. Entonces, sí, no es fácil, pero sí es un principio muy, muy, muy importante. Tenemos que respetar la individualidad de las personas, tenemos que respetar la personalidad de las personas, de los colaboradores, y aquí claro, en casa, pues de los hijos. Ahorita el hijo del medio está trabajando con nosotros en la empresa, él es músico y está por entrar a su carrera, pero mientras está laborando con nosotros. Entonces, él ha tenido que aprender también esta parte y pero ¿cómo aprende? Con el ejemplo. Hemos tenido como líderes seres de influencia y eso es lo que les hemos transmitido a ellos, ¿no? Claro, claro, esto es bien importante, esto que dice mi esposa, la influencia que debe de ser uno. Como yo decía ahorita hace unos momentos, el hecho de dar un buen testimonio, de dar un buen ejemplo, pues es lo que te conlleva a poder establecer un trabajo en equipo, asignando y respetando funciones. Hay algo que me encanta, que Dios nos ha dado muchas veces, por ahí está buscando la foto, pero dice que cordón de 3 hilos no se rompe. Y ese equipo, vuelvo a decirlo, porque para mí es muy importante, es Dios, mi esposa y yo. Cordón de 3 hilos no se rompe. Es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden apoyarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Cierto? Ese es el trabajo en equipo. Así es. No es lo mismo el poder, en un momento dado, el poder decidir estar solo a ser solitario. Son dos cosas diferentes. Reconocemos que a veces necesitas tu espacio. Mi esposa le gusta mucho ese espacio, ¿no? Pero regresamos a formar esta parte en equipo. Fuimos creados para vivir en una sociedad. Siempre necesitamos a alguien que vaya con nosotros, apoyándonos de una manera, y qué mejor que la familia. Tal vez tú no estés casado o no tengas esa pareja, pero estamos seguros que siempre vas a poder contar con alguien en familia para hacer, yo le llamo ligues, estas conexiones, este trabajo en equipo. Nosotros reconocemos que estas 14, 15 personas que son nuestros compañeros, son quienes también nos han ayudado al crecimiento, porque yo recuerdo que empecé hace muchos años solo y hoy estoy viviendo las consecuencias de querer ser, de querer hacer todo. Te vuelves controlador y no es bueno ser controlador. Creo que es un punto importante en los negocios. Cuando tú das ese liderazgo compartido, porque pues tienes un líder en almacén, tienes un líder en ventas, tienes un líder en marketing, etcétera, todo lo que conforma la empresa. Tiene que ser de una manera compartida. Esto es trabajar en equipo y el reconocer que muchas veces también te equivocas. Ahora hay alguien más en nuestro equipo que conforma lo que hemos puesto ahora como un consejo. Ya no es bueno para mí tomar todas las decisiones. Yo podré tal vez asignar al gerente o al director general, porque yo que fui el fundador de esta parte, finalmente fue mi papá, pero ya los cambios recientes, pues yo tuve que asumir los siguientes planes, los siguientes puntos, y yo traigo la visión y la misión. Pero mientras yo no lo comparto con alguien más, esto se puede quedar truncado, se puede quedar estancado. Necesitamos compartir ese liderazgo. Y pues bueno, en un trabajo en equipo las habilidades y los talentos se complementan y podemos alcanzar
esas metas que no se, como decía mi esposo, hay metas que no se pueden alcanzar de manera individual y entonces al trabajar en equipo pueden ser un éxito. Y bueno, también les decía hace un rato, el fracaso de la mayoría de las empresas familiares que no han podido tener éxito es la falta de institucionalización. Entonces, por eso se requiere que haya un organigrama y que se respete ese organigrama. Sí, él es el fundador, pero ahora ya hay un consejo. Ya no es lo que él diga y nada más. Yo he aprendido a que en su área yo tengo que respetar sus decisiones y en mi área, que es recursos humanos y trato con la gente, él tiene que respetar mis decisiones. Claro, siempre platicándolo, siempre con ese respeto, pero sí se requiere que entendamos que somos un equipo, que entendamos que no es que yo mando, sino que cuentan todos los demás. Y así no solo se comparte el trabajo, también el éxito se comparte. Y es muy padre que podamos compartirlo en familia y podamos compartirlo con los colaboradores de la empresa. Y el siguiente valor o el siguiente principio que quisiéramos platicarles es la comunicación. Donde hay comunicación, hay confianza. Tanto en la empresa como en la familia, la comunicación es una base estructural. La comunicación tiene que ser diaria, tiene que ser todos los días, tiene que haber una transmisión de información. Digo, si tú eres emprendedora, sabes que la información es básica para una empresa. Entonces, tenemos que tener una vía de comunicación eficiente para poder tener el éxito que esperamos. Igual en la familia, igual en la familia. Si no hay comunicación, empezando por la pareja, se rompe. Si tú no tienes pareja y tienes hijos, si no tienes comunicación con ellos, no hay una relación estable. Entonces, yo creo que debe de existir, es una base. Y bueno, pues siempre en una comunicación hay un emisor y hay un receptor. Pero siempre tenemos que estar, tanto el emisor como el receptor, tenemos que estar abiertos a escuchar y a considerar el punto de vista de la otra persona. Como le decía mi esposo, antes pensábamos que solo lo que nosotros decíamos era importante, tanto en la familia como en la empresa. Éramos muy de ese corte, o sea, nosotros en el negocio somos dueños, así decíamos, ¿no? Nosotros somos los dueños y entonces las cosas se hacen así. Igual con los hijos, nosotros somos los papás, así que te aguantas y nosotros tenemos la razón. Eso no nos funcionó. No nos funcionó porque vimos que íbamos directito al fracaso en los dos ámbitos, tanto en casa como en el negocio. Tuvimos que replantearnos y tuvimos que decir, a ver, ¿qué está pasando? Es que no, debemos de abrirnos a esa comunicación, debemos escuchar a los colaboradores, debemos escuchar a nuestros hijos, porque si no se sienten escuchados, se van a ir, los vamos a perder en los dos ámbitos. Entonces, es muy importante y, como les decía, es una actividad diaria, todos los días y debe ser efectiva. Sin ella no podemos llegar a acuerdos. No es fácil, la verdad es que la comunicación es un tema y no es fácil. Se va aprendiendo con la práctica y te vuelves a equivocar y tienes que volver a rectificar, pero no es imposible. Muy bien. Nuestro siguiente punto, vamos a hablar de la integridad. Integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Pero más que definir esta palabra que me cuesta trabajo decir, necesitamos entender y vivir lo que es la integridad, la lealtad, la diligencia, la fidelidad de las cosas, ¿no? Es todo un desafío vivir en este mundo donde, pues con tanta corrupción, muchas veces eres tentado, ¿no? En los negocios, en los empleos, en estas cosas que se han comentado tantas veces que si tomas la hojita, que si tomas el papel de la empresa. Yo creo que desde ahí tú haces partícipes a las demás personas que
que comparten contigo ese trabajo. Recordemos que el ser líder es una influencia, es hacer nuevos líderes. Y cuando tú trabajas con esas personas que los quieres convertir en líderes, que los quieres jalar a ser líderes, pues tienes que ser esta parte de diligencia, de integridad. La integridad, como dice Lewis, es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando, ¿no? Hay una porción en la palabra que también me simbra que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No sé ustedes, pero yo sí. Muchas veces he estado a punto de caer y he caído en, pues nadie me va a ver, ¿no? No pasa nada, si me tomo una cerveza de más, mi esposa no se va a dar cuenta, ¿no? Yo soy una persona que a veces batalla con la comida y he tomado comida a escondidas. Pues el único que se está engañando soy yo mismo. Y aquí entra lo que yo decía, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que no es lo mismo el temor que el miedo. Debo de tomar en cuenta que pues Él siempre me está viendo, pero no solamente por eso lo hago, porque si yo estoy hablando de liderazgo, debo de empezar por mí mismo y tener el coraje de decir que no, de tener el valor de enfrentarme a las cosas y ser, como yo decía, diligente y correcto, para poder asumir que me equivoqué y volverlo a intentar. ¿O no es cierto que todos los días tenemos esta nueva oportunidad? Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Yo apunté una serie de frases de algunas personas de las cuales me acordé ahora que se estaba preparando esto y recordaba lo que decía Bertolt Brecht, que dice que hay hombres que luchan un día, hablando de la integridad y recordando nuestro pasado, todo lo que nos costó mucho trabajo. Pudimos haber hecho muchas cosas, nos ofrecían robado, nos ofrecían malos negocios. Entonces, si nosotros no nos hubiéramos basado en estos valores que Dios nos ha dado, no podríamos hablar de buscar la integridad, porque yo creo que llamarme íntegro, pues tengo que seguir trabajando. No sé si me falte mucho o poco, pero yo creo que aquí es el seguir trabajando. Y decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan muchos días y son mejores, pero hay quienes luchamos toda la vida. Esos tenemos que ser nosotros, los imprescindibles. También estaba viendo una frase de San Francisco de Asís, donde dice, empieza por hacer lo necesario. Luego lo que es posible, y aquí viene la parte padre que me encanta de esta conferencia, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Y por último, para terminar yo con esta parte, lo que decía Carlos Páez. Si alguien no sabe quién es Carlos Páez, es uno de los sobrevivientes de los Andes, que dice algo bien cortito y en eso resume su conferencia. Decirle que sí al no. Exactamente, como decía una frase de Clement Stoner, ten el coraje de decir que no, ten el valor de enfrentarte a la verdad, haz lo correcto porque es lo correcto. Estas son las claves mágicas para vivir la vida con integridad. Se necesita valor, se necesita coraje. ¿Por qué? Porque es un desafío vivir con integridad en un mundo donde los corruptos a veces pareciera que salen más favorecidos, ¿no? En nuestro negocio es muy fácil, sería muy fácil hacer, como lo dice mi esposo, negocios obtener grandes ganancias con negocios malos. Grandes ganancias, corrompernos, es muy fácil y nuestros colaboradores lo han propuesto y la verdad es que nosotros hemos tenido que asumir ese coraje y ese valor de decir, no, prefiero no ganarme esto que entrar en algo donde yo, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿Qué van a ver de mí? O sea, yo prefiero ese legado, dejarles ese legado de integridad, que dejarles dinero que al final de cuentas, pues no te lo vas a llevar, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos al principio de prioridades. Si mi prioridad es mi familia antes que mi empresa, yo siempre, cualquier decisión que tome en la empresa, tengo que pensar cómo va a repercutir en mi familia.
Entonces, ahí yo creo que es muy fácil caer en la corrupción, es muy fácil dejar de ser íntegro. Esta parte que decía mi esposo de la frase de C.S. Lewis, que la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando, es básico. O sea, ¿por qué haces las cosas? ¿Porque los demás te vean? ¿O si no te están viendo, no lo haces? Yo cuando trabajaba en el jardín de niños que les platicaba, era muy fácil. Yo estaba a cargo de mi escuela y mis hijos tenían tareas donde necesitaban hojas, por ejemplo, hojas de color, o necesitaban pinturas. Y para mí hubiera sido muy fácil tomar las hojas de ahí porque había miles de hojas, había miles de pinturas. Para mí hubiera sido muy fácil, pero desde ahí empieza la integridad, de decir, esto no es mío, esto no me pertenece. Y es increíble ver cómo la gente no lo percibe así. O sea, nosotros hemos tenido que enfrentarnos con colaboradores que no lo piensan así y no lo ven así. Y tú ves que están imprimiendo trabajos de sus hijos en la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que hablar con ellos y decirles, oye, si yo no lo hago, tú no tienes por qué hacerlo. No me molesta, no me quita nada, pero me lo puedes pedir. Y entonces ya no es ya no le estás robando a la empresa, pero al tú no pedirlo, le estás robando a la empresa. Entonces, en esos detallitos que parecieran insignificantes, que parecieran que no cuentan, ahí es donde tenemos que poner especial atención. Sobre todo porque tenemos ojos viéndonos, somos influencia. Y nuestros hijos nos están viendo, todos nos están viendo. Entonces, a nosotros en nuestra empresa, nuestro mayor activo es la confianza que nos tienen nuestros clientes. Y no podemos perder esa confianza por caer en cosas que no tenemos que. En alguna ocasión, hace muchos años, cuando todavía no estábamos bien cimentados, perdimos un cliente muy importante por venderle algo barato diciéndole que era de otra calidad. O sea, esto es fuerte decirlo porque nos avergüenza, o sea, no estamos orgullosos de ello, pero eso nos ha ido enseñando y nos ha ido, pues... Nos ha enseñado a sembrar. Exactamente, nos ha dado el camino que tenemos que seguir. Entonces, y no solamente por perder el cliente, sino porque aquí como lo dice, no haz lo correcto porque es lo correcto, no porque o me va a beneficiar o me va a perjudicar hacer lo correcto, sino simplemente porque es lo correcto. Por eso tenemos que hacer las cosas. Lo que sembramos cosechamos, ¿no? Somos el resultado, como decía en un principio, de nuestras decisiones, o de nuestros fracasos, ¿no? Sean aciertos o sea hacer lo correcto. Y no debemos de tener miedo al futuro cuando hemos sembrado, porque Dios siempre está en el futuro, siempre está presente en este futuro. Yo quería hacer esta intervención porque ahorita que decías esto, me recordaba de una persona que conocemos que compraba y vendía robado, muy fuerte. Yo era niño cuando esa persona ya, lo conocí desde México, cuando esa persona ya hacía este tipo de cosas, y pues me he atrevido, creo que esta es una parte muy importante, el que tengas ese valor de sembrar los principios, de sembrar esos valores que te están rigiendo hoy. Entonces, en una ocasión me llama esta persona y yo no hice negocios con él. Él sí me compraba cosas para vender, me sigue comprando cosas para vender. Y una tarde me llama y me dice, tengo a uno de tus muchachos aquí y me está vendiendo este lote de herramientas y no sé si tú lo sepas. No lo sabía. Y hay unas cosas que se llaman insertos, que son unas cositas muy pequeñas que tú puedes guardar en un puño así cerrado y tal vez estás guardando aquí 100,000, 50,000 pesos, así de ese grado, ¿no? Dice, ¿qué hago? Le digo, pues nada más recházalo y entregárselo a Dios. Y en esa ocasión que le dije eso, en ese momento, él empezó a seguir a Dios. Yo quería resaltar esto, porque a raíz de ese momento, él cambia su vida, él cambia su ruta y empieza a buscar haciéndolo diligente, haciéndolo íntegro, lo correcto. Podemos seguir batallando porque sabemos que en este mundo, pues lo que vemos, en este tren que nos subimos diario,
pues va a seguir habiendo influencia negativa también. Pero yo creo que ese es el logro de lo imposible, el poder permanecer fiel a tus principios, a tus valores, el poder ser íntegro y no moverte. Y esto solamente te lo da cuando dependes de Dios. Esa es la parte que yo quería comentar. Así es. Y bueno, pues estábamos acostumbrados a decir, el mundo está cambiando, ¿no? Y más, bueno, a lo mejor nuestra generación, porque hemos visto muchos cambios. Estábamos acostumbrados a decir, el mundo está cambiando. Pero yo creo que a partir de esto que estamos viviendo, de esta pandemia, nuestra frase es, el mundo ya cambió. Ya no, esta pandemia es un antes y un después. Y yo creo que todos, bueno, hablo por nosotros, al principio de esta pandemia, teníamos temor, ¿no? Nos entró temor y estaba la incertidumbre de qué va a pasar con el negocio, qué va a pasar con la economía. Pero yo creo que los principios no cambian. Un principio no es lo mismo que un valor. Los valores son relativos. Los valores cambian de acuerdo al contexto, pero los principios no cambian. Los principios son leyes naturales universales que no van a cambiar. Entonces, estos se cumplen sí o sí. Entonces, no debemos de temer a lo que venga después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos aplicando estos y otros valores, como les dije, la disciplina es otro tema, la disciplina, la coherencia, todos estos valores, si nosotros los seguimos aplicando, la paz, van a tener los mismos resultados, porque es una ley. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Si un agricultor siembra manzanas, no va a cosechar aguacates. Entonces, si nosotros sembramos estos principios, en donde quiera que estemos, en cualquier empresa que nosotros emprendamos, van a dar resultado, porque son esos, son principios. Y vamos a cosechar buenas cosas, vamos a cosechar prosperidad. Los resultados de una empresa se pueden medir fácilmente, porque los números son fríos y los números no mienten. Entonces, eso se puede medir. Los resultados de la empresa y el éxito de la empresa se puede medir. Pero el éxito en la familia te lo da, el parámetro te lo da la calidad de la relación que tú tienes con los que vives. Pueden ser, como yo te dije, a lo mejor no tienes una pareja, no tienes un esposo, pero tienes hijos, o si no tienes hijos, tienes a tu mamá, tienes a tus hermanos. ¿Tienes vecinos? Siempre, estoy seguro que todas las que nos están escuchando tienen una familia. Entonces, el éxito se mide en la calidad de la relación. Y yo les decía el otro día, el éxito, si nosotros lo vislumbramos como una meta, es muy difícil que nosotros podamos centrarnos en el momento que estamos viviendo hoy, porque siempre estamos esperando alcanzar esa meta para tener éxito. El éxito es hoy, el éxito es ese paso a paso que vivimos todos los días para llegar a una meta, pero lo caminamos desde el éxito. Entonces, como yo les decía, si la calidad, si en tu empresa, a lo mejor con esto que se está viviendo, no te está yendo tan bien, pues yo te invito a que eches mano de la creatividad y implementes cosas nuevas o emprendas un nuevo negocio de tendencia para este momento, ¿no? Como les decíamos, nosotros hace 2 meses iniciamos un negocio se les llaman restaurantes fantasma, o sea, es solo, no tenemos un restaurante, tenemos una cocina donde se elaboran alimentos y se llevan a domicilio. Y eso es tendencia en este momento, eso es aprovechar la oportunidad que nos está dando esto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque obviamente el negocio que tenemos, gracias a Dios, está estable, gracias a Dios está bien, pero obviamente bajo su operación. Y nosotros teníamos ya en mente emprender un nuevo negocio. ¿Y esto qué hizo? Pues adelantar los planes. Adaptarnos y echamos mano de la creatividad y de todas estas oportunidades que ahora la tecnología nos da, ¿verdad? Entonces, si ese es tu caso, pues echa mano de eso, de la creatividad, de la imaginación
y emprende un nuevo negocio o implementa cambios en tu empresa. Y en la familia es lo mismo. Si en tu familia no estás teniendo ese caminar con éxito, es lo mismo. Replantéate tus prioridades, replantéate qué está pasando, qué principio no estoy aplicando en mi familia para que no esté funcionando. Y yo te invito a que lo analices y lo reflexiones. No le tengas miedo al futuro, Dios está ahí. Así es. Y pues, por último, para terminar, quiero decirte, pues, no es fácil, pero sí es posible llevar una empresa familiar al éxito, sin perder a la familia. Personalmente, yo me declaro incompetente para aplicar todos estos principios que les hemos estado platicando. Pero, ¿sabes? Con Dios de nuestro lado, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos anima, el que nos da ese poder. Y pues Él, Dios, se perfecciona en mis debilidades. Y entonces en esa perfección de Dios, yo puedo ir alcanzando este éxito en estos principios. Con Dios todo es posible. Así es. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí tienes tu voz. Abrimos los micrófonos para preguntas aquí en mensajes. Es oportunidad de poder realizar las dudas que tengan con toda la confianza, chicas. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Moni. Yo tengo una que me cuenten. Miren, comentas que tú empezaste el negocio, Manuel, que es como una herencia de tu papá. Entonces, por decirte, y ahorita ya tienes a un hijo trabajando contigo. ¿Cómo esa parte la pueden manejar? Porque pues son diferentes generaciones, son diferentes ideas, tecnología. Entonces, a mí en lo personal, esa parte se me hace como difícil, ¿no? O sea, ¿cómo la relación de que ahorita soy, pues, compañeros de trabajo y en casa soy mamá y aparte soy la que tiene, ¿cómo se llama? La autoridad. ¿Nos podrían platicar esa parte, por favor? Pues como bien dices, es bien difícil. Primeramente, yo creo que tienes que dejar que pasen las cosas para darte cuenta de cuáles van a ser los estorbos, cuáles van a ser estas partes que muchas veces no te dejan avanzar. Empezabas preguntándome por mi hijo que ahora tiene su empresa. Fue muy difícil porque en un principio se convirtió en mi competencia. Y digo, bueno, ¿cómo le haces con alguien que amas y que se convierte en tu competencia? Tuve que confiar en Dios, como lo he repetido durante todo este tiempo. Pero también es bien importante que dejes que pasen las cosas y sobre todo con la familia, con los hijos, que permitamos que vivan sus propias experiencias y zafarte, o sea, no tener ese control, porque a mí lo que me atoraba para que esto no se diera era que yo quería seguir teniendo el control. ¿Ibas a comentar algo? Así es. Yo creo que te refieres, el primer hijo ya tiene su empresa y como el segundo ahora está trabajando con nosotros. Y sí, no es fácil, es complicado, pero también hemos ido aprendiendo. Y también lo básico era establecer lo que les platicábamos, el organigrama. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Sí te escucho, pero el que toma las decisiones somos nosotros. Y qué sí tomamos de lo que tú nos estás dando y qué no, y te explico por qué no. Ajá. Ellos se tienen que sentir escuchados, en la empresa se tienen que sentir escuchados. Gracias a Dios nuestro hijo es muy obediente, ¿verdad? No así el segundo y el que viene, o sea, el más chico, él tiene todas las ganas de seguir con la empresa. Él quiere estudiar negocios pero yo pienso que con él nos va a ser más difícil. Pero aún así tenemos que aprender y, como decía mi esposo, dejarlos crecer y que ellos también aprendan a diferenciar. Mira, yo te voy a platicar, cuando yo era maestra, ellos iban al mismo kinder donde yo daba clases. Y cuando ellos estaban en el kinder, yo todavía era maestra y me tocó ser maestra de uno de ellos. Y yo le tuve que enseñar que en casa era su mamá y que allá era la maestra. Y allá él me decía Miss Doris y aquí me decía mamá.
Entonces lo aprendió perfecto. Y lo mismo es aquí. Allá soy tu jefa, aquí soy tu mamá. Si te regaño o te llamo la atención o algo no hiciste bien en la empresa, te lo digo en la empresa. En casa ya somos familia. No es fácil, como les digo. ¿Y por qué? Porque no los dejas de ver como hijos. Es muy difícil. Y más una mamá. Los que tienen hijos me lo entenderán. Es muy difícil dejarlos ver de ver como hijos. Siempre les quieres estar enseñando. Pero ¿sabes qué? Sí se puede, o sea, y eso te lo da el ir creciendo junto con ellos. No sé si contestamos tu pregunta. Sí, Doris, muchas gracias, gracias. Hay una pregunta en las redes, pero le voy a poner también mi nombre porque está muy buena la pregunta. Dice que si pudieran proporcionarnos un tip puntual de cómo lidiar con el temperamento en la pareja para poder diferenciar entre el negocio y la casa, porque por eso me la apropio. Mira, durante muchos años estuvimos practicando, creo que esta es la respuesta, el cómo ponernos de acuerdo. Y pasaron años y no lo logramos, pero aquí lo importante es que nunca dejamos de practicar el cómo hacerlo. A veces yo he sido una persona muy demandante y yo le pedí a Doris que termináramos el tema de lo que no nos poníamos de acuerdo. Y esto lo fuimos convirtiendo en una convivencia más que en una discusión. Y hay una película que me encanta que se llama Alguien tiene que ceder. Ese es uno de los puntos básicos, ¿no? Había veces que los viernes no acabábamos de ponernos de acuerdo y sigue pasando hoy en día. Seguimos sin ponernos de acuerdo, pero ahora ya nos tomamos una copita de vino y una galletita con queso Filadelfia y un ostión, cosas así ricas, ¿no? Y lo convertimos en algo agradable. Suena muy ideal, no siempre es así. Es aceptar que así somos también. Y alguien tiene que ceder. Y por eso yo les decía que la comunicación es un tema aparte, porque esto tiene que ver con comunicación. Él y yo somos tan diferentes, que de verdad ustedes no nos conocen, pero somos muy diferentes. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Aprender a comunicarnos. Yo he tenido que aprender a ver cuál es su temperamento, a entender su temperamento y el mío. A veces él me dice, es que no nos estamos comunicando. Y yo le digo, pues, ¿qué crees que estamos haciendo? Nos estamos comunicando porque lo estamos platicando, ¿no? Entonces, yo creo que es como yo les decía hace rato. Es muy difícil, sí, muy difícil. Por eso le pusimos Misión Imposible, porque es muy complicado y hay que irlo ejercitando. Es práctica, es práctica. Y ¿saben un tip puntual, como nos preguntaban? Ese tip puntual es, anota los acuerdos, porque somos muy fáciles de que se nos olviden. Si ya llegaste a un acuerdo, anótalo. Y aquí va a estar la prueba de, mira, dijimos esto y de aquí no nos vamos a mover. Entonces, sí es muy difícil, sí, más considerando los temperamentos. Hay muchos tips muy concretos, muchos, no terminaríamos, pero esto es una parte esencial en esta plática. Ve anotando tus claves. El primero que levante la voz, en ese momento se acaba la plática. Esa es una regla, por ejemplo. ¿Qué lenguajes de amor le gustan a tu esposa? Esto lo hemos aprendido también donde nos reunimos a los diferentes cursos y enseñanzas que tomamos en Amistad de Querétaro. O sea, con esto quiero decir, también te tienes que estar preparando constantemente. Estas conferencias son maravillosas porque te vuelves esponja y también tienes que ir tomando de las claves y los puntos de los demás. Sí, además compartir con tu esposo, con tu pareja, todo este tipo de aprendizajes, porque si solamente lo aprendo yo y él se queda en casa siempre, no vamos a compartir lo mismo y él no va a entender lo que yo le quiero transmitir. Y al revés, o sea, si solamente él se preparara y yo me quedara abajo, pues yo no lo entendería todo lo que él quisiera que hiciéramos. Entonces, es una preparación juntos. Yo a veces me quedo atrás y ella me tiene que jalar. Y hay otras veces que es al revés. Yo la tengo que jalar y la tengo que entender. A veces estamos en esos tiempos donde nos entendemos,
y a veces no. No vivimos en un mundo ideal. Buscamos momentos ideales. No son momentos a veces de 24 horas. A veces lo que tenemos que disfrutar fueron esos 20 minutos, esa media hora, esa ida a algún viñedo. Eso lo vives y te quedas con eso. Muchas gracias. Abigail, ¿pudieras apoyarnos con leer los comentarios de algunas preguntas que están en el chat del Zoom? Claro que sí, Paloma. Vemos por aquí una pregunta que nos hace Rosario Camacho. ¿Cuál ha sido la etapa más difícil que como familia han tenido que enfrentar en el negocio? Bueno, para mí, justamente de este hijo que hablábamos, de en medio, en su crecimiento, pues hemos tenido que ir creciendo nosotros también, ¿verdad? Y cuando él entró a la adolescencia, entró una etapa de mucha rebeldía y de no querer nada que viniera de nosotros. O sea, y así nos lo decía, jamás voy a trabajar con ustedes. Ustedes esperan de mí que yo trabaje en el negocio, jamás lo voy a hacer, nos decía. Y para nosotros, como no, ¿cómo se los digo? No teníamos esa madurez, para nosotros era como, sí es cierto, ¿no? No entendíamos que estaba en su adolescencia y que estaba en una etapa que tenía que pasar. Entonces, para nosotros fue muy duro porque psicológicamente era pensar, ¿qué va a hacer de esta empresa? ¿Se va a perder? ¿A quién se la vamos a dejar? ¿No? Y estar pensando, y en casa era, ¿cómo estamos lidiando con ese adolescente? Déjenme decirles y les vamos a abrir un poco nuestro corazón. Él se fue de casa. Él decidió, al cumplir 18 años, él decidió irse de casa porque no quería saber nada de nosotros. Entonces, esa yo creo que ha sido la etapa más complicada porque igual llegabas a trabajar y tampoco querías porque era lo que yo les decía, el llevarse ese problema allá trae consecuencias. Hasta que fuimos creciendo con él y ahora él está madurando y ahora él está trabajando con nosotros. Aquí tuvimos que aprender con él algo muy importante. Fue un curso que nos costó mucho dinero, pero aprender cuesta. Tuvimos que aprender de asertividad. ¿Cómo te quiero decir algo para tu bienestar y para que yo pueda seguir siendo íntegro? Eso que quiero decir, tengo que encontrar las diferentes puertas, ventanas o maneras de sabértelo decir. Y es lo que ahora nos catapultó con este hijo a tener una buena relación. O como dice Cristian Vélez, paciencia al caminar. Así es. Y bueno, mi momento más difícil, no sé si el de la vida de antes o el último que viví. Porque el último que viví fue muy fuerte. Fue ahora que empezó todo esto del COVID y prefiero sacar esto porque es muy actual. ¿Nuestra empresa es sana? Sí. ¿Por todo esto hay deuda? Sí, sí hay deuda. Y yo no he dejado de reconocer mis compromisos. Y tengo que enfrentar y dar la cara ante mis proveedores o ante las situaciones. Pero lo más difícil para mí fue enfrentar, siempre he tratado de ser responsable y de cumplir. Y lo más difícil fue enfrentar un día que volteo y veo la cuenta sin dinero. Ese día me dolió muy fuerte el pecho. Estaba yo seguro que me estaba dando un infarto. Dios en primer lugar, Él es bueno. Él es bueno porque sentía yo desmayar. Alguien se acercó a mí, me abrazó, oró por mí y en ese momento mi vida empezó a tener paz. Yo no puedo permitir o abrir mis oídos a situaciones que me causen inquietud. Yo debo de confiar en el futuro porque ahí está Dios. Obviamente siendo responsable, ¿no? Y teniendo esa fe activa, no esa fe que muchas veces llegamos a confundir de nos sentamos a esperar. También hay que ser activos. Muy bien. Bueno, nos dice Luz María Galduros. Totalmente de acuerdo. Nosotros compartimos casa y negocio 24 horas y sí se puede. Ya llevamos 10 años creciendo juntos. Qué bueno, Luz María, muchas felicidades. Bien, felicidades. Moni Villafaña, wow, qué difícil, es correcto. Dice Luz María también, el respeto a las opiniones del otro y llegar a acuerdos en común, aunque no siempre estemos de acuerdo, pero sí hay que saber aceptar el bien común para la empresa. Es muy, muy difícil ponerse de acuerdo.
Así es. Muy bien. Nos pregunta Laura Sepúlveda, ¿ha realizado un coach en pareja con alguien externo? Con matrimonios, no precisamente en este tema, pero en temas de restauración. Sí, de hecho, queremos compartirles que nosotros, tomar nosotros un coaching, sí hemos tomado muchos cursos de matrimonio, de pareja, de familia, claro. Y es como les decíamos, es el estarse preparando todos los días. Todos los días hay que estarse preparando. Y nosotros también impartimos cursos o de pareja a pareja. No somos psicólogos, por supuesto que no, pero pues nuestra experiencia sentimos que puede ayudarlos y lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido. Hay parejas que nos buscan y les ayudamos, les animamos y les compartimos lo que les puede servir. Incluso lo hacemos vía WhatsApp, compartimos consejos que nosotros primeramente hemos tenido que vivir y a la vez hay quienes también nos dan una dirección y una guía, en este caso son nuestros pastores también, y bueno, no estamos solos, estamos cubiertos también por un equipo atrás de nosotros. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hacemos una última pregunta, Palma, ya no nos queda tiempo. Tú dime, tú indícame. Sí, creo que en el mensaje está Vladimir que quiere opinar y ese mismo mensaje de Vladimir que quiero leérselos rápidamente, que él es el único hombre en Mujer Admire, es cierto, ya no está solo, va para Emanuel este mensaje, que él es que son dos, y que está orgulloso en pertenecer en este grupo y que ha aprendido y ha crecido mucho para su empresa. Entonces, si le damos a Vladimir, abrirle su micrófono y nada más unos minutitos ya para escucharlo. ¿Me escuchas? ¿Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, yo, sí, usurpé la compu de Vladimir porque el mío no tiene audio. Entonces, pues bueno, de antemano, la verdad es que, pues muchas gracias. Este tema me parece súper interesante porque, pues, nosotros lo vivimos en carne propia. Paloma es una de nuestras mejores testigos, y muchas cosas, pues, avalo todo lo que ustedes dicen, no es nada sencillo. Nosotros ya tenemos 10 años y ahí vamos creciendo con la empresa, en casa y todo, y pues bueno, lo que también decías de yo no me puedo quedar solo con el conocimiento, con la información, es bien valioso. Yo ingresé a estos grupos de mujeres emprendedoras y por supuesto de inicio al de Paloma y para mí era fundamental que él estuviera adentro. ¿Por qué? Porque no era lo mismo que yo llegaba bien emocionada y mira, vi esto, dijeron esto, y yo hablé con Paloma y le dije, oye, yo necesito que él se integre, no me importa que se vista de mujer, pero que él se integre. Y ella nos dio la oportunidad, de hecho tomamos con ella el Speed Mentoring y fue como un parteaguas a muchas cosas, porque a partir de ese momento él se integró de lleno y hemos ido siempre juntos a todos los cursos, a todos los emprendimientos, a todas las capacitaciones, y eso te hace crecer y te hace comunicarte y te hace pelear, y nosotros tenemos todos los días, no nos ponemos de acuerdo, o sea, yo explico algo, no lo entiende, él me dice algo, no lo entiendo, pero hemos llegado a esos acuerdos. Se vale lo de la copita porque se hace, es muy sano, o sea, es muy sano decir, ¿qué te parece si hoy hacemos algo diferente? O sea, hablemos del tema, pero en otro punto, o sea, en otro medio, en otro lugar, y se vale. Entonces, no es fácil, no es una situación fácil, pero es muy enriquecedora. Y pues yo, pues muy agradecido con todo esto, por supuesto con Paloma, y yo siempre lo he dicho y siempre le recomiendo sus cursos, pero a lo mejor nunca hablo mucho, no lo expreso públicamente, pero nosotros estamos completamente agradecidos. Yo creo que Paloma fue nuestro más firme mentor, ha sido quien nos ha impulsado, y gracias a ella y a Mujer Admire, pues nos han contactado, nos hemos conectado. Creo que todo lo valioso que hemos tenido ha partido de ese camino y ese
pues ese tener una visión más clara. Cuando nosotros tomamos el Speed Mentoring, Paloma me dijo, y eso nunca lo voy a olvidar, me dijo, si tú lo tomas, te aseguro que vas a ganar el 20% más de lo que ganas actualmente. Y yo decía, bueno, pues sí, pues me interesa ganar, ¿no? Y obvio no, o sea, sí ganas más, pero ¿por qué? Porque aprendes a tener orden, aprendes a tener rumbo, y obvio eso hace que tú crezcas, que tu empresa crezca, y pues te va a redituar. Entonces, pues muy agradecidos, y en realidad pues solamente es esta opinión. Vladimir anda ya haciendo unos pendientes, pero está escuchando. Y pues estamos de acuerdo, y pues muy agradecidos, y excelente charla. ¿Verdad Gracias. que es una misión posible? Sí, y además es que es porque te hace sentir, o sea, nosotros somos como cada paso es un logro, o sea, decir, hoy sí se pudo, ¿no? A lo mejor tenemos este reto, pero lo tenemos que lograr, y yo creo que sí, la capacitación es básica. Si nosotros hubiéramos ido solos a la deriva, yo creo que no se logra. O sea, sí necesitas un asesor, un mentor, alguien que te esté jalando la oreja, que te diga, no, por ahí aguanta, ¿no? Y aprendes a aceptar errores, y aprendes a comunicarlos también, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues procedemos a entregarles virtualmente su diploma. Mujer Atmay otorga el presente reconocimiento a Emanuel Carrillo Espinosa de los Monteros y por supuesto que a Doris Díaz Santa Cruz por su valiosa participación en el 6º Foro Empresarial para la Mujer 2020, otorgado en la ciudad de Querétaro el día 28 de mayo del 2020. Fundadora de Mujer Atmay, Paloma Cuevas Benítez. Muchísimas gracias. Gracias, Paloma. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Abigail. Les mandamos un abrazo desde aquí y esperemos que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros esta conferencia. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por habernos aportado tanta información tan valiosa. Gracias. Felicidades a todas por este foro. Excelente día. Dios les bendiga. Igualmente, gracias a todos.